Pero si no aprendemos de la historia, ¿para qué vamos a estar? Le decimos al profesor de historia que se retire, porque hagamos otra cosa, jardinería, culinaria, cualquier cosa. La historia enseña que no se ha podido, porque el Estado nos acaba. No es que hay que abandonarlo, pero en él, solamente en sus fisuras, en sus escondites, en sus pliegues, en sus clivajes, se puede actuar de la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, quiere actuar, quiere decir, de forma a poder reencaminar la dirección de la historia en otro rumbo, ¿no? Que es un rumbo diferente al rumbo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, ese es otro momento en que entiendo, a partir de analizar los crímenes contra las mujeres, la existencia de esa segunda realidad, del Estado como campo indisociable, totalmente indisociable, y gestor inclusive del crimen. Y ese es un texto que tiene varios años ya. No hablo del presente, no estoy hablando del presente, de esto ya varios años ya. ¿No? Y luego, el otro aspecto que me va mostrando cómo el destino de las mujeres me ilumina, hay dos aspectos más que no quiero dejar de mencionarlos, aunque sea rápidamente, y ahí cerramos para preguntas. Que es cómo la guerra se ha feminizado, ¿no? Primero, las guerras hoy no se declaran, no hay ni principio ni final de las guerras. O sea, no hay declaración de guerras y no hay armisticio. ¿Ya vieron? No existe más. Ese lenguaje institucional de la guerra que hacía que la guerra pudiera estar colocada bajo el imperio del derecho humanitario de guerra de Naciones Unidas, no existe más. O sea, cualquier país que declarara una guerra formalmente estaría supeditado a la ley humanitaria. Entonces, por eso ningún país nunca más declara guerra. Entonces, las guerras de hoy, al igual que las guerras de la segunda realidad, las guerras que están en los periódicos, las guerras que entendemos como guerras, no empiezan ni terminan en realidad. No tienen declaración ni armisticio. Es una nueva época de la guerra. Hay grandes cambios en la historia de la guerra. Y uno de los grandes cambios, y ese gran cambio, esa discontinuidad en la historia de la guerra, se puede ver también a partir de lo que nos pasa a las mujeres en la guerra. Es decir, hiper rápida, lo dejo así, apenas mencionar. Hasta, posiblemente, en la guerra de la ex-Yugoslavia, que una autora importantísima que cito y me apelo mucho, que es la jueza costarricense Elizabeth Odio, en su texto sobre las mujeres y la guerra, habla de una guerra que ella conoce bien porque fue parte del tribunal ad hoc para la guerra de Yugoslavia. Y ella dice, hay algo raro en esta guerra. O sea, parece que la crueldad contra las mujeres se ha recrudecido. O sea, es otra crueldad. En un párrafo, yo lo cito, muy importante, porque ella ve algo que no es, porque ella va a hacer una historia de las mujeres y la guerra del mundo antiguo, las guerras tribales, viene en su ensayo, hace una historia, y de repente cuando llega ahí, como ella fue jueza del tribunal ad hoc para la Yugoslavia, dice, acá hay algo diferente. Entonces yo tomo de ahí y hablo de una discontinuidad en la historia de la guerra. Pero hablo a partir de las mujeres. ¿Por qué? Porque hasta la Yugoslavia, las mujeres sufríamos un daño colateral de la guerra. O sea, el daño al cuerpo de las mujeres era un gran daño, la violación, por la soldadesca, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio, claramente, o sea, la inseminación territorial y la inseminación de los cuerpos de las mujeres, la adquisición de concubinas, esclavas sexuales, todo eso fue una consecuencia colateral de todas las guerras del siglo. Por la afinidad que existe entre el territorio y el cuerpo de las mujeres. Pero desde Yugoslavia comienza a pasar otra cosa, que es la destrucción del cuerpo de las mujeres, que no es lo mismo. Es necesario pensar filigranadamente.
O sea, eso no es lo que hay en la guerra del Congo por el Cotran, o sea, guerras tribales en el Congo hoy, que son guerras entre corporaciones por el mineral que va dentro de la comunicación inalámbrica, y ahí la mujer, o sea, las guerras se han feminizado y al enemigo se lo vence en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres se transformaron en un objetivo táctico para la destrucción de la facción, de la corporación armada, del otro grupo tribal, del antagonista bélico. Las guerras hoy, no lo digo yo, lo dice una autora que se llama Mary Calder, que escribe para el Medio Oriente. Es una inglesa que es una estudiosa de la guerra en el Medio Oriente. Ella dice, las guerras hoy son guerras de profanación y son guerras feminizadas. Se ganan en el cuerpo de las mujeres. O sea, ahí hay un cambio. No es un daño colateral, sino que la mujer se vuelve objetivo bélico. Entonces, ese cambio de la guerra, esa manera diferente de pensar sobre el territorio y la finalidad de la guerra puede verse también a partir de lo que pasa a las mujeres. Y finalmente, hay otro tema importantísimo que nos abre los ojos también sobre una realidad importante, que es justamente la crítica, al principio cuando comencé a hablar, les expuse la crítica a la minorización de las mujeres, a la minorización, al pensar que el problema de las mujeres es un problema de una minoría, de una identidad política minoritaria. No es lo numérico, ¿verdad? Pero sí es el esquema mental. Sabemos que numéricamente no somos minoría, y eso Barandier lo respondió hace muchísimo tiempo cuando dijo que no se trata de minoría numérica, sino de minoría política, pero no es por ahí que voy. A donde voy es a otra cosa, es que cognitivamente construimos nuestros intereses con los intereses de una parcialidad. Pero está sucediendo en el mundo algo que nos está mostrando que no somos el margen de la historia, el margen de la política. Y eso que está sucediendo es la embestida del fundamentalismo. Es mi último tema, voy a ser hipersintética, pero quiero mencionarlo, quiero dejarlo mencionado porque es muy importante. ¿Qué es lo que nos muestra la embestida fundamentalista, la cuestión de la crítica, la persecución a la ideología de género, la prohibición, el intento de prohibir la educación sexual en la escuela, la embestida antiabortista contra cualquier lógica de racionalidad, pero esa embestida que observar en su conjunto en todos los países del continente, es así, esa es otra agenda que está quirúrgicamente marcada y diseñada para todo el continente. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Por qué se instala? ¿Por qué la moral cristiana, la moral monoteísta se instala con tanta fuerza, sustituyendo el programa anterior, que era el programa multicultural, y el programa de lo multicultural, de lo políticamente correcto? O sea, como digo en mi libro La Nación y sus otros, cuando cae el muro de Berlín, la política deja de ser antisistémica, como fue la política de mi generación cuando era joven, que era una política antisistémica, o sea, lo que queríamos era destruir el sistema. Cae el muro de Berlín y eso se transforma de pie a cabeza, o sea, 180 grados, y la política crítica pasa a ser una política sistémica, la inclusión. ¿Qué es la política inclusión? Sino una crítica, una política de las identidades políticas que tiene como su meta incluir al sistema. Cambió el signo, completamente. Y ahí viene el multiculturalismo. El libro La Nación y sus otros es una crítica al multiculturalismo anodino, como lo ha llamado Bilbao, porque simplemente no critica la acumulación, no critica los valores, no critica la acumulación, concentración, las identidades políticas y las minorías obtendrán distribución, se crearán élites
minoritarias, una élite negra, una élite de las mujeres, una élite de los, en fin, de los LGBT, inclusive en un momento aparece una tarjeta de crédito para el mundo gay, para el mundo arcoíris. Estoy diciendo cómo, y aparecen sus excluidos, o sea, cada una. La política multicultural es simplemente distribucionista, o sea, se distribuye entre las identidades políticas o minorías, y dentro de esas minorías aparecen sus excluidos también. Aparecen sus Condoleezza Rice, ¿no? Sus Obamas, ¿no? Y aparecen su nihilismo, su abandono, ¿no? Sus padres. Y eso pasa a nuestro mundo también. Y esa fue la crítica durante un periodo que comienza en las inmediaciones de la caída del muro y sigue hasta muy recientemente, hace aproximadamente 5 años, un poco más, quién sabe, donde aparece con brutal fuerza, muy, ¿cómo se llama? Muy alimentado, muy promovido. ¿Desde dónde? ¿Por quién? ¿No? La crítica a la ideología de género y lo fundamental. ¿Y qué molestó el movimiento ascensional de las mujeres? Y el LGBT de su mundo, del mundo de la cesta, como lo intenté de llamar para esta conferencia, ¿no? Creo usarlo. En esa conferencia intenté eso. ¿En qué molestó el mundo de la cesta? Si el multiculturalismo no atacó la usina de la acumulación-concentración, simplemente distribuyó, creó élites minoritarias. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero hay una cosa de la que tengo certeza. Nos muestra y demuestra, sin lugar a dudas, de que el tema de la mujer y el tema del patriarcado son centrales para el edificio de todos los poderes. Porque si no, no estaría atacando ahí con tanta fuerza. Eso es algo que ni nosotras dentro del feminismo lo habíamos visto. O sea, el carácter central, fundamental, basal de nuestro movimiento. Porque nuestros antagonistas del proyecto histórico son los que nos lo están demostrando. Son los que nos están demostrando con esta furia fundamentalista que está ocurriendo de norte a sur en todos nuestros países. Entonces, con eso terminamos. Podemos abrir para un poquito de